proyecto es acerca del COVID-19, puesto que hace algunos años escribí un artículo relacionado con la influencia que tenía este COVID en los estudiantes universitarios. En ese sentido y en ese tiempo lo que yo trataba de demostrar es que el COVID pues había hecho algunos problemas con los estados de ánimo de las personas y las motivaciones para seguir estudiando, ¿sí? Aquí se hizo un análisis factorial exploratorio, un análisis de clúster y bueno, algo descriptivo también. Y con eso pues yo pretendía hacer un análisis con nuevos datos que me proveyeran cierta información sobre precisamente el COVID. Entonces mi proyecto está basado en el análisis del COVID-19 en Colombia. ¿Por qué? Porque al final lo que yo quiero es ver cómo algunos datos de COVID me podrían ayudar a comprender cuáles efectos tiene esta enfermedad sobre los estudiantes universitarios. Seguramente pues ya hoy en día no tanto, pero pienso que puede ser un buen inicio para hacer todo este tema de análisis de datos. Entonces el proyecto tiene como objetivo principal precisamente tener información detallada y comprenderla y tomar algunas decisiones relacionadas con esta temática. Pretendo entonces analizar la evolución de casos, muertes y recuperaciones en Colombia, comparar el impacto en diferentes departamentos y ciudades del país, determinar los picos de contagio en el tiempo y visualizar las tendencias de crecimiento de la pandemia en diferentes regiones. Voy a poner a correr todo para que se vea. Entonces aquí está una imagen que yo generé con una inteligencia artificial, los objetivos. El primer paso fue importar las librerías que iba a utilizar, en este caso estas 4 principales. Luego la lectura de los datos sobre el tema. Los datos los descargué precisamente de la plataforma Kaggle, donde se puede ver claramente un dataset completo de los casos de COVID en Colombia, donde presentan diferentes datos estadísticos de interés. Ya hablando un poco acerca de la revisión de los datos, pues se tiene una descripción, ¿sí? Donde se encuentran 1161 casos o filas y 9 columnas descritas en esta tabla, y posteriormente pues empieza a revisar el dataset, ¿sí? Y algunos datos importantes del mismo, donde precisamente empezamos a ver si había datos nulos. A pesar de que no los hubo, pues se hizo un mapa de calor para poder verificar esto de manera gráfica. Luego se verificó si había datos duplicados, pues no se tuvo tampoco esto. Se tomó la variable edad, que era una columna que se podía trabajar para encontrar valores atípicos y asimetrías. Se hizo el box plot de edad en este caso. No se encontraron valores ni atípicos, y con relación a la asimetría, pues se encontró que el valor de esta estaba en 0,36, que lo que nos permitía decir es que había una asimetría positiva leve, ¿sí? Que en este histograma pues se puede verificar de mejor manera, donde vemos que la mayoría de datos está muy cerca a la media, que era el objetivo de esta parte. Aquí se hizo una pequeña conclusión y se puede decir que la mayoría de los datos están concentrados cerca de la media, como lo comenté. Luego, como pudimos ver en la parte de arriba, había un tema de que el tipo de datos de la fecha de contagio, perdón, de diagnóstico, no correspondía con el tipo de dato que requeríamos. Entonces se hizo la transformación de los datos, se los pasó a fecha, y precisamente se trabajó con las fechas cortas, que era la idea. Entonces se verificó en esta parte, se verifica cómo está el procedimiento. Y por último, se hizo el quinto paso que sugería el taller, que era visualizar los datos. Se inició con unas visualizaciones básicas, en este primer caso los casos de COVID-19 por departamento. Entonces aquí podemos ver claramente que
Bogotá, pues que aparece dentro de los datos como un departamento, entonces es el que mayor casos presenta, seguido el Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Cartagena, con los cuales más adelante se empieza a hacer otros análisis. Luego ya se empezaba a resolver los objetivos que se tenía. El primero era analizar la evolución de casos, muertes y recuperaciones en Colombia. Entonces se trabajó una línea un gráfico de líneas precisamente para mostrar esa evolución. Como podemos ver, en ciertas fechas existen algunos picos que nos podrían dar luces de algunos elementos que coincidieron precisamente con esto. Luego se comparó el impacto en diferentes departamentos, entonces la verdad es que no hay muchos datos relacionados con muertes totales y recuperados durante las fechas que tenía este dataset. Pues aquí se puede ver los gráficos claramente, el tema de los casos en comparación con muertes, pues por ejemplo aquí aparece Cartagena, Cauca, Santa Marta, casos súper pequeños, la verdad, ¿sí? Que no son de mayor relevancia para el ejercicio. Luego se hizo el mismo elemento para los casos por ciudad, entonces encontró que en Cali había un número pequeño de muertos, en Cartagena igual, el tema de recuperados pues de la misma forma. Luego se determinó los picos de contagio, entonces con base en las fechas que ya habíamos determinado previamente, cuáles eran los picos más altos, estaban relacionados precisamente con el gráfico anterior. Se visualizó las tendencias de crecimiento, entonces aquí están se hizo por departamentos y ciudades, el mismo caso, habíamos dicho que en Bogotá pues es donde los picos crecían de manera exponencial también, entonces aquí está una gráfica que nos permite determinar las 5 regiones principales donde se presentaba. Luego se hizo el mismo ejercicio por ciudades, listo, ahí están Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, y con eso pues ya se lograba responder a los 5 objetivos, a los 4 objetivos que se habían planteado dentro del análisis de esta data. Eso pues es un elemento básico, pero que al final del día permite analizar algunos datos, aprovechar pues el uso de Python, de Visual Studio Code, que es donde desarrolla el código, precisamente para definir cuáles eran esos temas interesantes del COVID-19 en Colombia. Eso es todo. Muchísimas gracias por los aprendizajes, por tantas herramientas que vimos en el curso y bueno, pues a seguir adelante con el tema de analítica de datos.